Semilleros, una institución que con casi 50 años de existencia ha sido referente en el uso de semillas mejoradas. Para platicarnos más sobre ello, entrevistaremos al director ejecutivo, el ingeniero Mario Puente Raya. ¿Qué tal, ingeniero? Buenas tardes, bienvenidos a la Casa de los Semilleros de México y casa de todos ustedes. ¿Nos podría platicar en qué consiste el quehacer de la ANSAC? Claro que sí, la Asociación Mexicana de Semilleros es una asociación civil, como usted lo ha mencionado hace un momento, con 50 años de trayectoria en este sector. Representamos a las empresas productoras y comercializadoras de semillas aquí en México y en el extranjero. Actualmente tenemos 70 socios entre pequeñas, medianas y grandes empresas de origen nacional y transnacional que producen semillas para la agricultura tanto convencional como agricultura orgánica y cualquier modalidad de agricultura aquí en México. Ingeniero, ¿cuál es la importancia del sector semillero en México? Bueno, las semillas son un insumo estratégico, ya que de ellas depende la cadena de producción. Como primer eslabón de esta cadena de producción, si iniciamos bien con una buena semilla de calidad, con los atributos y las condiciones o características que requieren los agricultores, pues tendremos rendimientos y productos con las expectativas que también demandan los consumidores. Entonces la semilla es fundamental porque es también la forma de llevar tecnología al campo. A través de las semillas podemos llevar características como altos rendimientos, como resistencia a plagas, como tolerancia a factores ambientales que permiten que el agricultor aplique menos productos químicos, por ejemplo, en el campo, o que tenga mayores costos en la producción de su cultivo. Entonces, por eso el hecho de tener una semilla mejorada implica o representa una alta importancia para la producción de los alimentos aquí en México y también para contribuir al menor deterioro del medio ambiente, dado que este es un factor altamente importante para todos como humanidad. Entonces, ¿cuál sería la principal diferencia entre una semilla común y una mejorada? Bueno, las semillas como tal pues tienen una capacidad de germinación y pueden producir una planta, ¿no? Sin embargo, el proceso de mejoramiento implica pues desarrollar características que se requieren para la producción de los alimentos que necesitamos como población en creciente crecimiento y para atender las necesidades de los diferentes mercados. Por ejemplo, en el tema de semillas mejoradas podemos hablar que en los últimos años, a través del mejoramiento vegetal, hemos logrado poner a disposición de los agricultores semillas de maíz que han logrado incrementar los rendimientos, por ejemplo, aquí en México, de 1.5 toneladas por hectárea a 4.5 toneladas por hectárea, ¿no? Con esto estamos triplicando prácticamente el rendimiento en el cultivo de maíz gracias al proceso de mejoramiento que se lleva a cabo a través de la semilla. ¿Quiénes son sus principales afiliados? Bueno, como mencionaba hace un momento, tenemos 70 socios, tenemos 70 empresas que forman parte de esta asociación, todas por voluntad propia, es decir, nosotros representamos a la industria semillera que por voluntad de ellos mismos nos agrupamos o se agrupan para ser una voz única ante las autoridades y ante los diferentes sectores de la cadena productiva, logrando con ello pues, posicionar nuestros temas o resolviendo la problemática que enfrenta el sector semillero. Dentro de la membresía tenemos pequeñas, medianas y grandes empresas, algunas de origen internacional también. Por supuesto tenemos en su gran mayoría empresas mexicanas, pequeñas y medianas, pero independientemente de su origen o de su tamaño o del giro o modalidad de semillas a la que se dediquen, todas tienen el mismo peso o la misma representatividad dentro de la asociación, donde a través de un estricto código de ética participa cada uno de ellos y
garantizamos que cada uno de los socios represente un voto en las decisiones que haya que tomar en esta asociación. Es decir, aquí no importa si eres transnacional, si eres nacional, si eres pequeño, si eres grande, tú tienes tu voto tiene el mismo valor que cualquiera de los 70 socios y tienes la oportunidad también, por supuesto, de participar en la definición de la agenda que tenemos como asociación, ya sea contribuyendo con temas o ideas que se requiera trabajar como sector organizado o participando en las diferentes actividades que tenemos. Como asociación tenemos, por ejemplo, diferentes grupos de trabajo, ¿no? Trabajamos en aspectos relacionados con la biotecnología, en aspectos relacionados con la investigación, con los tratamientos a la semilla, que es otra materia novedosa y que representa un gran valor para el sector semillero y para los agricultores. Tenemos también temas de propiedad intelectual, que en todo esto del desarrollo de las semillas mejoradas, como en cualquier otra industria donde la innovación tiene un costo o requiere una inversión y tiene un costo para poner un producto en el mercado, en el caso de las semillas es exactamente lo mismo, y esta innovación se protege aquí a nivel nacional a través de derechos o títulos de obtentor que otorga el gobierno a quien desarrolla una semilla mejorada. Entonces, hay todo un trabajo en diferentes materias donde todos los socios, como decía, independientemente de si son grandes, pequeños o del origen que sea, participan de forma activa en los trabajos que realizamos. Y ahí pues hay empresas que seguramente ustedes han escuchado como Bayer, como Syngenta, que son de las grandes, y también tenemos un grupo muy representativo de pequeñas empresas como ASPROS, como Novasem, Unicem, diferentes empresas que están aquí en nuestro país. ¿Y a qué países exportan los socios? Estamos exportando a alrededor de 20-25 países actualmente, principalmente Estados Unidos, que pues, es nuestro mercado natural como la mayoría de los productos, pero también estamos exportando a Centroamérica y a los países andinos, donde cada vez estamos llegando con mayor frecuencia. También estamos exportando a Holanda y a Francia y algunos países europeos, principalmente semillas que van para la investigación y desarrollo, es decir, son semillas que inician su proceso aquí en México con el mejoramiento y el trabajo de ciertas características en el cultivo que se trata, por ejemplo, el tomate, pimiento, y que después esas semillas, que son cantidades muy pequeñas, se mandan a Holanda, donde se siguen mejorando o se multiplican, y de ahí se pueden ir a otro país para seguirse multiplicando y después a otro para seguir aumentando en volúmenes, de tal forma que esas semillas que pueden o que se utilizan de forma comercial, ya por ejemplo aquí en Sinaloa, pueden haber pasado por 5 o 7 o hasta más países en el mundo antes de ser sembrados comercialmente. Y una semilla que inició su ciclo, por ejemplo, aquí en una estación de investigación en Chiapas, pudo haber ido a Holanda, a Francia, a China, a Chile, a Estados Unidos y terminar sembrándose en Sinaloa. Entonces es parte de una industria global, principalmente en el tema de las semillas de hortalizas, que implica todo este proceso de mejoramiento y de perfección de las condiciones que tú necesitas para producir pues los alimentos y los bienes que todos necesitamos como población. ¿De qué manera ustedes vinculan al sector con la parte pública o las empresas públicas y privadas? Bueno, nosotros trabajamos de forma muy cercana con el gobierno, principalmente con la cabeza del sector agrícola, la Secretaría de Agricultura, y diferentes instancias dentro de esta dependencia, en temas que tienen que ver con las regulaciones para la producción y comercialización de semillas, por un lado, y por otro, participando con nuestro insumo
en diferentes programas de apoyo que tiene el gobierno hacia los agricultores. Por ejemplo, en programas que proveen semillas hacia los agricultores u otros insumos y maquinaria. Nosotros participamos pues poniendo una oferta y disponibilidad de semillas para que se consideren en esos programas de apoyo que tiene el gobierno, ¿no? En el tema regulatorio es un tema bastante dinámico, bastante intenso. Trabajamos en aspectos fitosanitarios, por ejemplo, con Senacica de forma muy estrecha y siempre muy propositiva y positiva para lograr asegurar que el comercio de semillas que viene hacia México o que va de México hacia otros países cumpla con todas las normas fitosanitarias y no disperse plagas que están aquí en México no las lleve a otros países y otras plagas que están en aquellos países no vengan a México y tengan un impacto negativo en nuestra agricultura, ¿no? Entonces, en esa parte trabajamos muy de cerca para cumplir esas regulaciones fitosanitarias y buscar que esas regulaciones sean lo más armonizadas posibles a nivel mundial, ya que, como lo mencioné hace un momento, la semilla se puede estar moviendo por diferentes países y cada movimiento entre país implica el cumplimiento de regulaciones fitosanitarias diferentes. Entonces, nosotros trabajamos para buscar que esas regulaciones sean lo más armonizadas posibles a nivel internacional, de tal forma que por un lado garanticen que no se dispersan plagas, pero por el otro lado también que faciliten el comercio, el movimiento de las semillas para que puedan llegar a los agricultores y estos puedan producir y nosotros podamos consumir los productos que vienen del campo. Y por el otro lado, estamos trabajando muy fuerte con la Secretaría de Agricultura para fortalecer la regulación, ¿no?, y la legislación aquí en México que tiene que ver con esto que mencionaba hace un momento de la protección de los derechos de propiedad intelectual. Hoy México necesita armonizarse con el mundo en esta materia de derechos de obtentor y estamos trabajando una iniciativa de ley bastante robusta con nuestro gobierno para que pueda ser aprobada próximamente y generar garantías jurídicas para que las empresas puedan invertir con mayor seguridad en la investigación y en la innovación aquí en México y que no se tengan que ir a invertir en otros países porque no haya garantías jurídicas que les den esa certeza de invertir aquí en México, ¿no? Y el otro punto que estamos trabajando fuertemente para los temas regulatorios con el gobierno tiene que ver con las innovaciones del mejoramiento vegetal. Como lo mencionaba hace un momento, el mejoramiento vegetal es el que nos ha permitido tener semillas mejoradas que cada vez son más de mayor rendimiento o de mayor calidad y más apropiadas para producir los productos que requiere la humanidad. Y estas técnicas de mejoramiento han ido evolucionando a través del tiempo. Hace 50 años el proceso era diferente al que tenemos el día de hoy y actualmente se han desarrollado herramientas que permiten tener variedades vegetales en periodos mucho más cortos que los que se obtenían en el pasado, es decir, que lo que podíamos obtener en el pasado en 10 años, hoy lo podemos tener en 1 o 2 años, reduciendo sustantivamente los tiempos, y también nos permiten ser más precisos en las características que deseamos mejorar en las variedades vegetales o en las semillas. Por ejemplo, si hay alguna característica que no es deseable en una semilla, pues podemos eliminarla. Y si hay alguna característica que se requiere y que es muy deseable y muy positiva en la semilla, pues podemos potenciarla. O podemos también incrustarle a la semilla alguna característica que no tenga para que genere durante el cultivo manifieste las características que tú estás buscando, ¿no? Es decir, a través de esta edición de genes, que es un tema
bastante amplio, pero que implica el uso de herramientas muy precisas. Hoy día podemos tener semillas de forma mucho más rápida y con las características que necesitamos para producir más alimentos y para tener menor impacto en el medio ambiente. ¿Cuáles son los retos que actualmente el sector enfrenta? Bueno, hay varios retos. Uno de ellos tiene que ver con lo que acabo de mencionar, que es la armonización de las regulaciones para la producción de semillas. Por ejemplo, en este tema que comenté en la parte final de las innovaciones en el mejoramiento vegetal, nuestro reto es tener un marco normativo apropiado y responsable para que esas nuevas técnicas y esas nuevas tecnologías se puedan aprovechar por los agricultores de México y por las empresas de semillas y por las instituciones de investigación aquí en México, ¿no? De tal manera que no seamos dependientes de esas tecnologías o de esos productos en el futuro y que los podemos desarrollar aquí en México nosotros mismos. Por otro lado, tenemos todo un tema con la piratería de semillas, porque así como en otros sectores hay piratería, en este sector también existe y actualmente genera un impacto importante en las empresas semilleras, con pérdidas de alrededor de los $100 millones en el mercado. Pero el mayor daño o el mayor impacto que nosotros vemos de esta práctica ilegal es que puede afectar a los agricultores porque son engañados cuando les venden una semilla que les dicen que va a hacer o a generar rendimientos de tal magnitud, y cuando el agricultor cosecha pues son mucho menores que los que esperaba, o la calidad del producto es mucho más baja de lo que esperaba, o incluso se puede contaminar sus terrenos y las plantas que hay ahí en su parcela con plagas que pues no estarían en una semilla que ha pasado o ha cumplido con todas las normas de sanidad y calidad y cuenta con todos los estándares que aplican y que cumplen las empresas semilleras formales, ¿no? El otro tema lamentable es el de la inseguridad en el sector rural. También hay un fuerte problema con la inseguridad en el sector semillero, como en otros sectores en el medio rural, que implica el robo de semillas o el robo de vehículos o el robo de bodegas o incluso en los propios campos donde la gente llega con dispositivos incluso bien elaborados para robar las semillas y colocarlas en un mercado ilegal. Entonces ese tema también es un reto que tenemos el día de hoy y con el cual estamos trabajando de la mano con el gobierno, con nuestras autoridades, pero necesitamos intensificarlo y tener un mayor impacto para atacar estos dos problemas, tanto el de la piratería como el de la inseguridad en el sector. ¿Cuáles son las proyecciones de la ANSAC? Bueno, nosotros queremos seguir posicionándonos como la referencia nacional e internacional de semillas en nuestro país. Queremos seguir venciendo a las diferentes empresas que hoy día no son, empresas semilleras que hoy día no forman parte de nuestra membresía, que se sumen para pues, que nuestra voz sea mucho más fuerte, nuestro alcance sea mayor y que podamos tener mayor diversidad también en la membresía, generar una agenda pues, mucho más amplia, por un lado como institución, y por el otro como sector semillero, pues lo que queremos es seguir innovando, apostando a la innovación aquí en México para tener mayores opciones de semillas para los agricultores y para que esto, además de producir los alimentos que necesitamos como población, pues genere desarrollo económico en el medio rural y en general en nuestro país, ¿no? ¿Algo más que quiera agregar, ingeniero? Pues agradecerles la oportunidad de compartir este mensaje.
La verdad es que el mundo semillero a veces no es muy conocido o no se entiende completamente qué hay detrás de una semilla, que muchos de nosotros pues solo vemos el tomate o el pimiento o el maíz o cualquiera de los alimentos que podemos disfrutar día con día, pues los vemos en la mesa, pero detrás de todo eso hay siempre años de investigación, grandes cantidades de inversión y un trabajo muy fuerte para que se pudieran obtener las semillas que generaron esos alimentos. E incluso la carne, ¿no? La leche, el huevo, etcétera, todos los productos de origen animal que de alguna manera pues vienen de los animales que fueron alimentados con granos que salieron de una semilla. Entonces, como lo mencionaba, somos el inicio de la mayoría de las cadenas alimenticias, pero desafortunadamente no hay un conocimiento muy amplio desde el origen de toda esa cadena. Entonces nosotros queremos, con el apoyo de ustedes y de la comunicación que cada vez es más fuerte en nuestro país y más disponible tener el acceso, queremos informar a la gente que se involucren en nuestro sector, que conozcan más del sector y que entiendan que pues toda la vida inicia con una semilla. Agradecemos la entrevista que nos brindó el director ejecutivo de la ANSAC, el ingeniero Mario Puente Raya. Muchas gracias.